Bueno, entonces, después de eso, vemos cómo Jesús, como un ser humano, ¿verdad? Como un ser humano cualquiera, por decir así, pues se da cuenta de que cuando él arroja demonios, por ejemplo, pues no todo el mundo está contento. Lo acusan de ser un hechicero, de que está sacando esos demonios en nombre de Belcebú, o sea, como quien dice, el jefe de los demonios, ¿verdad? Vean, eso no es un simple comentario, es un reproche que le hacen a Jesús, y no es una sola vez, muchas veces, de que Jesús utilizaba la magia, el hechizo. Eso era algo escandaloso, no aceptaban que era una acción de parte de Dios, ¿verdad? Ese reproche inconcebible, pues no lo diríamos si no está atestiguado tantas veces en el texto, no es solo una vez que aparece. Y acuérdense que hemos dicho que cuando una reflexión o una información se repite en los 4 evangelios, pues obviamente Jesús, eso pasó. Históricamente es un hecho histórico, es un acontecimiento que de alguna manera experimentó Jesús, ¿verdad? Entonces sus curaciones eran negadas por sus enemigos. Y eso es desde el principio. Las curaciones que obraba Jesús, que eran victorias sobre el mal, pues ellos no los miraban así. Y aunque Jesús decía, bueno, si miran que esto está pasando, es porque el reino de Dios ya ha llegado, ¿verdad? Y que él lo representaba. Pero entonces a eso que decía Jesús entraba la otra situación, ha blasfemado, ¿verdad? Se le acusa de que está pues asumiendo un lugar que no le corresponde. Vean por eso aquel video que les compartí de Monseñor Barron, dice claramente, es que si Jesús es lo que es lo que él dijo que era, o es una mala persona, porque o está loco, o está enfermo, o bueno, ¿verdad? Pero no hay otra forma de interpretarlo. Entonces, y eso también lo vemos de aún de su propia familia en el texto, vemos de que la familia llega a querérselo llevar porque estaba fuera de sí. Es decir, hasta la misma familia pensó que Jesús no estaba en sus cabales, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la blasfemia y por lo que lo querían apedrear no era porque estaba haciendo cosas buenas. Dice, ¿por cuál de las cosas buenas me quieren apedrear? Dice, no es por las cosas buenas que haces, sino porque tú mismo te haces igual a Dios. Entonces, imagínense, cuando le bajan a aquella persona que abren el techo y que lo bajan para que le cure la enfermedad de la parálisis, y Jesús primero le perdona los pecados. Ya pueden darse cuenta ustedes lo escandaloso de ese acto, ¿verdad? Y entonces así vamos a ir encontrando muchas referencias donde Jesús, haciendo el bien, se le va a acusar, ¿verdad? Lo sacan siempre de blasfemo. Se le acusa, como en los antiguos profetas, de ser un falso profeta por las cosas que hace, ¿verdad? Él se identifica con el profetismo, pero los profetas tenían una manera de ser, al menos pues vivían, digamos, alejados, solo se acercaban a dar lo que Dios les decía, pero Jesús no comía con todo tipo de personas, tocaba a todo tipo de personas, se puso de parte de todos los débiles, hambrientos, desnudos, encarcelados, enfermos. Bueno, pues todo eso en su contexto, en su época, no era signo de que era un profeta, ¿verdad? Sino que realmente los profetas del Antiguo Testamento no actuaban así. Y aunque él hizo cosas parecidas como resucitar y digamos pues no resucitar él mismo, sino resucitar a personas como a Lázaro, como al hijo de la viuda, que lo había hecho Elías en el Antiguo Testamento, Eliseo también, que había multiplicado los panes, pero vivían de otra manera. Entonces, hasta Juan el Bautista tiene que preguntarle a Jesús que si es el esperado o hay que esperar a otro, porque su comportamiento
no tenía una coherencia con lo que, según sus destinatarios, ¿verdad? Según quienes lo oían. Entonces, luego cuando dicen que es un profeta de Nazaret, pues ustedes conocen, ¿verdad? Al mismo Nicodemo, que luego va a ser su seguidor, pero que en un momento va a decir, ¿y puede de Nazaret salir algo bueno? Entonces vemos que hay una serie de relatos en la Biblia que tal vez los conocemos, pero no le hemos dado importancia, sino que lo pensaba, bueno, Jesús era un rebelde, no tenía, pues no iba contra lo institucional de la época. No, él estaba liberando al ser humano de instituciones que le esclavizaban, pero para eso tenía que denunciar lo que estaba pasando. El sábado era una institución tan fuerte, sigue siendo hasta el día de hoy, que por ejemplo, no se puede hacer absolutamente nada, ni siquiera el bien, ¿verdad? Entonces Jesús dice, no, pero si no hay una institución que está hecha para que el hombre se esclavice en esa institución. Fíjense que por eso hay algún comentarista actual que dice que lo más triste de nuestra época es que somos esclavos contentos, porque nos encanta. Si esto es corrupción, pero así hay que hacer porque todo lo hace, pues yo también lo hago, ¿verdad? Porque entonces esa es la manera. Entonces, no es que yo quiera salir de la esclavitud. Es lo que hablábamos en uno de los temas anteriores. Nosotros no necesitamos a Dios, lo que queremos es estar seguros en el trabajo, eso es lo único que queremos, seguridad en esta vida. Ya más adelante no nos interesa mayor cosa, si hay vida más allá, no, es ahorita las cosas como tienen que estar bien. Y eso es lo que queremos que queremos que Dios haga, ¿verdad? Luego, esa violación del sábado, que Jesús caminaba, comía, curaba, todo lo que hacía el sábado, pero queriendo dar a entender que no, que está bien ofrecerle a Dios con todo el corazón, con toda la vida, pues un día en gratitud de todo lo que nos da. Pero ya ven cómo convertimos eso. Hoy no, ni siquiera es un día, es una pequeña misa, pero a eso también es muy difícil, porque no la entendemos, porque no nos gusta, porque qué aburrido, porque el padre, porque es, pero no nos preocupamos de poderlo entender, de darnos cuenta que si realmente esa es una manera, en fin. Entonces, no son cosas tan diferentes. Tal vez no somos judíos ni tenemos esas instituciones, pero somos cristianos, seguidores de Jesús, y estas situaciones las oímos como historias antiguas, ¿verdad? Que, ay, bueno, eso sí, ya sé que así hacía Jesús y damos la interpretación. Luego otro tema, pues su forma como entró a Jerusalén, pues fíjense ustedes que cuando entra en la burriquita, pues simple y sencillamente podrían ver Zacarías, que está en el Antiguo Testamento, capítulo 9, versículo 9, y se van a dar cuenta de que entra como entró David en la ciudad como rey, ¿verdad? Pues imagínense, toda esa enseñanza de esa naturaleza, toda esa conducta, todo eso que él hacía, pues lo declaraba, él mismo se hacía declarar, sobre todo cuando hablaba del templo, cuando hablaba de Moisés, cuando hablaba de Abraham, cuando hablaba de los profetas como Jonás, como Salomón rey, decía, aquí hay alguien más que Moisés, alguien más que Jonás, alguien más que Salomón. Bueno, entonces ese comportamiento no fue admitido por las autoridades religiosas, no. Y aunque peor, cuando él quiso purificar el templo, ¿verdad? Que sacó a aquellos mercaderes, la situación fue peor, más escandalosa, ¿verdad? Y según el Evangelio de Juan, pues esa fue una de las grandes razones por las cuales pues se precipitó a un momento de su muerte, la precipitó en ese sentido. Entonces vean los puntos. Ahora, si nosotros queremos entrar, que no es fácil ni tampoco se puede, ¿verdad? No solo no es fácil, sino creo que no se puede entrar a los motivos en su estructura mental de Jesús, de por qué hizo las cosas así, por qué
¿Por qué se opuso a las doctrinas de su tiempo, verdad? O sea, queremos entrar un poquito a su forma interior para poder entenderlo, por decir así, en una situación totalmente real, histórica. ¿Qué motivos tuvo exactamente para que fuera aceptando la muerte, a pesar de que la vio desde el principio? Cuando él anuncia que lo van a matar, pues no es porque sea Dios, lo anuncia porque es una persona inteligente y se da cuenta que desde el principio que empezó, vean ustedes que cuando él está anunciando en Lucas, en el capítulo 4, cuando él habla, que hablamos de eso, al profeta Isaías y dice, esto se ha cumplido hoy. Y lee, ¿verdad? Y se ha cumplido en él. Pues la gente lo quiere tirar ahí de Nazaret, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere que hagan milagros y él dice, no, porque ustedes no tienen fe, no creen. Entonces, y les pone ejemplos de profetas que tuvieron que salir de Palestina y que hicieron algo con un sirio, con Naamán, que era de Siria, o con la viuda, que también era de otro lugar, ¿verdad? Entonces la gente lo quiere apedrear, lo quiere desplomar en un lugar. Todo eso se va viendo y no se va viendo solo para que nosotros pensemos que Jesús es rebelde, sino que nos vamos dando cuenta de un mensaje que es bastante radical. Y hay que fijarse en eso, ¿verdad? Él lo va a decir de muchas formas. Quien no está conmigo está contra mí. Quien no cosecha conmigo desparrama. Entonces, no se pueden servir a dos amos. Se sirve y realmente son cosas muy ciertas, ¿verdad? Es como verlo un poquito y se da cuenta uno que realmente no se puede, ¿verdad? No se puede porque estando con uno se niega al otro. Y eso así es en todo, en todo. No se puede estar con un pie en el barco y otro en el avión, no se puede. Entonces, vamos viendo que también otra cosa en un país que era tan nacionalista, tan racista, pues que él tenga esa universalidad, que su mensaje vaya dirigido a todos. Eso también es progresivo, porque van a encontrar ustedes un momento que Jesús dice que él viene para llevar la buena nueva a las ovejas de Israel, en un principio, pero luego se va desarrollando y resulta que no va pasando, en Marcos vemos que va, si no, imagínense ustedes aquel hombre que está en el cementerio y que se llama Legión, dice él, porque tiene muchos espíritus malos. En el contexto se dan cuenta que Jesús está en un lugar pagano, ¿verdad? Porque están pues criando cerdos y los judíos, pues no, ese animal era impuro para ellos no tenían cerdos dentro de Palestina. Entonces, pues ¿cómo es que se llama? El endemoniado ¿de dónde? No me recuerdo ahorita el nombre, pero el hecho es de que no está, ¿de dónde? Gerasa, De, Gerasa, es de Gerasa. Gerasa. Así es, de Gerasa. Muy bien, gracias, Manuel. Entonces se dan cuenta de que Gerasa no forma parte de Palestina. Entonces vamos viendo que cada evangelio va poniendo, va construyendo la misión de Jesús, pero nosotros nos damos cuenta de que su mensaje ya no está dirigido solo para Israel, sino está abierto para los demás, ¿verdad? Pero otra cosa que se da cuenta Jesús claramente, que cuanto más progresa su misión, y eso porque los mismos apóstoles se dan cuenta de que mientras más él lo van pues siguiendo, las personas, ya sea porque multiplicó los panes, ya sea porque curó un enfermo, ya sea porque puso su centro de trabajo en Cafarnaúm, que es un lugar donde pasaban todas las, porque son lugares de comercio, ¿verdad? Entonces, donde se interrelacionaban distintas culturas, pues se miraba que progresaba su misión, pero su fracaso estaba más ahí como quien dice en el ojo del huracán, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros vayamos viendo que el seguimiento de Jesús no es una cosa ni romántica, ni espiritual, ni el mismo Jesús es eso, pues.
es realmente un tema muy serio, porque al final de cuentas el tema de la obediencia, ¿verdad? La obediencia como, no como un mandamiento de morir, o sea, Dios no lo mandó a morir, pues ese no era la misión, ni era el encargo, ¿verdad? Sino que realmente Jesús insistió, no solo a sus apóstoles, sino él mismo como ejemplo de lo que realmente significaba seguirlo, ¿verdad? Lo que él mismo hizo, pues ser totalmente coherente y es que ese es el problema, que nosotros no queremos que nos pase nada, si al Dios que nosotros queremos que esté a nuestro favor, es que nos libre de todo, ¿verdad? Y entonces Dios guarde, ¿para qué me voy a decir algo y se van a enojar conmigo y a saber qué va a pasar? Y entonces mejor me quedo callado y entonces me quedo callada o para qué, mejor no, mejor me voy, me disimulo, no hago, mejor que no me di cuenta. Entonces, pero acuérdense que Jesús no presenta así su mensaje ni su persona. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa? Niéguese a sí mismo es que está muy confortado, ¿verdad? Muy confiado, muy seguro en su situación, pero resulta que a veces esa situación no es la adecuada, la correcta. Entonces, no porque sea moral o amoral o lo que ustedes quieran, no tiene que ver con eso. Tiene que ver porque están pasando muchos temas de injusticia. Y cuando yo provoco temas de injusticia, no puedo yo relacionarme con Dios. ¿Cómo? Fíjense que justamente esta semana a una jovencita de 40 años, pues tal vez ya no es tan jovencita, pero para mí es muy jovencita. El hecho es que tenía un problema de una masa y le resulta que le hicieron una mastectomía. Y, y, y bueno, yo la fui a visitar y ¿saben qué me dice ella? Me dice, ¿con qué cara le pido a Dios que me ayude cuando yo lo he ignorado toda mi vida? Ese es el problema. El problema es que los problemas de repente vienen, pasan estas circunstancias y nos vemos como necesitados. Pero oigan, no necesitamos tener cáncer para vernos necesitados, somos necesitados, necesitamos de Dios, somos contingentes. La vida no la tenemos comprada, ni la salud, ni el trabajo, ni nada. Todo está prestado por un tiempo y hay que hacer buen uso de eso. Entonces ella me dice, ¿con qué cara le pido yo ahora a Dios? Entonces yo le contesté con la cara de hija, le dije yo, con la cara de hija, porque aunque tú no te hayas acordado de él, él en ningún momento se ha olvidado de ti, él te ama, es tu padre. Entonces, pero entonces aquí viene la otra cosa. No porque él me está castigando porque me pasó eso, eso no es cierto. No te está castigando. Al contrario, te está dando la oportunidad de tener vida. Porque es cierto, te han quitado algo muy importante de ti, pero este significa vida. Vas a poder ver crecer a tus hijos, significa vida, no significa muerte. Significa que tienes posibilidades de seguir adelante. Pero ahí está el problema, cuando nosotros no tenemos esta relación, y eso no se puede improvisar de un momento a otro. Entonces, ahora hay que ir trabajando con cuidado, porque tampoco se le puede saturar con información. Ella está pasando un proceso de muerte, porque ese es un proceso de muerte. No se murió toda ella, pero una parte de ella es joven. Entonces, eso tiene mucho impacto psicológico, de mucho tipo, ¿verdad? Inseguridad, muchas cosas. Entonces, pero ella hoy se da cuenta que no había tenido esa relación y ella misma humanamente se da cuenta que no puede pedir, pero sí puede, sí puede, sí puede, pero entonces hay que entrar en otra mentalidad, ¿verdad? No está siendo castigada, por supuesto que no, al contrario, se le está dando otra oportunidad. Por supuesto, va a tener que tener otro proceso de quimio, va a ser un proceso doloroso,
pero vale la pena porque es la vida lo que le está dando ella chance. Pero el punto es, nos sentimos necesitados hasta cuando estas cosas pasan. Y el hecho es que siempre somos necesitados, siempre, desde que nacemos. Entonces, el mandamiento y la obediencia de Jesús no es porque Él vino, así que Dios lo mandó para morir en la cruz y Él fue obediente y se murió en la cruz. No, ya vimos anteriormente que el tema de la cruz es un tema circunstancial, porque si hubiera nacido en otro momento y en otro lugar y si Roma no hubiera sido el imperio dominante, pues tampoco hubiera sido la cruz. ¿Verdad? La cruz fue porque esa era el tema de la época de, de los romanos y ese fue el tema, ¿verdad? Entonces, la misión de Jesús era cumplir con la manera de revelar, de manifestar quién era Dios, ¿verdad? Y si por hacerlo, pues la consecuencia era la muerte, pues Él la asumió, ¿verdad? Y si para darnos ese, ni siquiera lo hizo para ser nuestro modelo, o no, simplemente Él fue obediente porque pero obediente a su misión, a transmitir real y verdaderamente lo que es Dios. Imagínense, imagínense ustedes esa parábola del hijo despilfarrador que lo fue a derrochar todo, cuando en su contexto los judíos tenían sumamente claro quiénes eran los malos y quiénes eran los buenos. Y por supuesto, ese derrochador pues no era bueno. Pero el hijo mayor, según ellos, era el mejor. Y Jesús presenta ese relato con ese hijo, ¿verdad? Bueno, eso ya lo vimos, pero pueden volverlo a repasar si se les olvidó, porque es interesante poner en contexto a Jesús. Entonces el tema de la obediencia es el tema de la fidelidad a la misión, ¿verdad? Que Jesús fue fiel a su misión, fue consecuente con el amor del Padre y eso lo llevó a morir. Pero el otro punto importante es el sentido que él le dio a eso, ¿verdad? Y él le dio, pues, el sentido salvífico de salvación, o sea, soteriológico para toda la humanidad, no solo para los buenos, para todos. Entonces ahí está la soteriología, uno de los principios, ¿verdad? La obediencia, pero no es someterse porque si no me va a castigar, porque si no, no sé, no. Es que tenemos una misión y esa misión para cumplirla, muchas veces tenemos que renunciar a algunas cosas que nos gustan, ¿verdad? Que las quisiéramos. Entonces, el punto es que donde estaría la pregunta es algo que nosotros no sabemos. ¿Cuál es nuestra misión realmente? ¿Cuál es nuestra misión en la vida? ¿Tenemos una misión? Jesús sí sabía cuál era su misión. Y hay otro tema importante que también Jesús sí sabía, su identidad. Pero no porque él sabía que era, no. La identidad se la dio el Padre en el bautismo. Es su hijo y amado. Ahora, nosotros tendríamos que tener eso también claro, que por el hijo nosotros somos hijos. Entonces, nosotros tendríamos que tener la identidad y la dignidad de hijos, ¿verdad? Y no porque somos mejor o no fallamos o lo que sea. Fíjense que esta niña que le pasó eso no es una mala persona. Simplemente no se relacionaba con Dios, pero no ha hecho nada malo. Es una buena madre, es una buena esposa, es una buena mujer. Sin embargo, ella no se siente hija, ni se siente digna de llegar a acercarse al padre, no lo considera padre. ¿Qué lo considera? Pues un auditor que se enojó porque ella nunca se comunicó con él y ahorita lo está castigando. Eso es terrible, eso es terrible. Imagínense, imagínense, no solo está viviendo el dolor que está viviendo, sino luego siente que Dios pues no puede relacionarse con él. Eso es espantoso. Entonces, vean, eso es importante que nosotros lo entendamos. No sé si tienen dudas, preguntas aquí, porque pasamos al otro tema, que cómo es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Cómo esa misión, esa intimidad que Jesús tiene, pues hace de él
que sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestro sacrificio y nuestra redención. Vean algo importante, estas palabras, sabiduría, justicia, sacrificio y redención, son palabras teológicas. Entonces nosotros las vamos a entender desde esa perspectiva teológica. Porque ustedes van a escuchar muchas veces que la gente habla de justicia, queremos justicia y justicia. Bueno, ya van a darse cuenta ustedes en este tema qué es la justicia. Ya vamos a entender, pues, qué es la sabiduría. Ya vamos a entender qué es el sacrificio y qué es la redención desde esta temática que vamos a ver. Entonces, son misterios muy importantes del Nuevo Testamento y hay que verlos desde una manera muy amplia, porque son tan ricos que tienen grandes panoramas, ¿verdad? Y que entre todo, ¿cómo puede ser la cruz la sabiduría de Dios? Pareciera entonces que nosotros somos masoquistas en busca del sufrimiento. Oigan, Jesús no buscó el sufrimiento. Hay que darse cuenta, ¿verdad? Que Él no lo buscó, que esa fue la consecuencia de mostrar el amor de Dios, porque parece que no lo tenían claro y parece que todavía no se tiene muy claro. Y luego también darse cuenta que en esa acción, pues Jesús no está solo, sino que hay un evento trinitario, ¿verdad? El Padre y Él, el Espíritu que los une. Entonces allí ya vamos, aunque no esté dicho de que son tres, porque eso ya es después una doctrina, pero nosotros vamos viendo ese desarrollo en las escenas. Sino con quién está hablando ahí Jesús en esta diapositiva, ¿verdad? Y luego otro tema importantísimo que vamos a ver y que yo les encargo, pues yo no sé si están leyendo o no, no puedo ir viendo eso siempre, pero sí, el tema 8 es importante que ustedes lo lean porque es importante. Empieza en la página 185 y se va desarrollando a lo largo de ella, ¿verdad? Ver cómo la revelación divina lo que va presentando es la cruz. Pero lo que pasa es que ese es un evento histórico, pero no es el final de la historia. Ese es un evento, una parte, pero igual como hemos visto en todos los temas, y es una parte importante, pero la más importante es que tras esa cruz viene la resurrección, ¿verdad? Y entonces vean ustedes que si nosotros no damos ese otro paso, pues ya estamos arruinados, porque los misterios son muy grandes y no se pueden, pues, limitar a nuestra categoría humana, sino que tenemos que ir encontrando en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, toda la panorama de interpretaciones que se van dando de la cruz. No nos podemos quedar solo en un versículo, en una frase, ¿verdad? Y sobre todo tenemos que ir viendo cómo este evento trinitario se va desarrollando, va manifestando en toda la misión de Jesús. Empieza en el bautismo. Ahí vemos el tema trinitario, el Padre que le da la dignidad al Hijo y que el Espíritu viene. Luego, el Espíritu lo guía al desierto en Marcos, ¿verdad? Entonces vemos que el Espíritu va acompañando a Jesús, no está solo, ¿verdad? Entonces siempre está esa compañía definitiva y ese sentido. Entonces ahí va entrando la sabiduría, es decir, algo que tal vez nosotros no como muy, no mucho que lo acostumbramos, porque a nuestros pensamientos y sentimientos y emociones le damos una importancia como que fueran únicas en el mundo, ¿verdad? Eso es lo que siento y eso es lo que pienso, y entonces si eso es lo que pienso y eso es lo que siento, eso es. Pues esa no es la sabiduría verdadera, ¿verdad? Entonces, nosotros para ir encontrando la categoría de salvación, cómo vamos viendo que Dios va actuando desde el Antiguo Testamento, que va salvando de los males, que está salvando de la esclavitud de Egipto, que va salvando a Abraham de la ignorancia pagana, ¿verdad? Del paganismo, del politeísmo. Todos esos son actos salvíficos con Noé, ¿verdad? Que va desarrollando la vida. Todo eso, luego lo vamos viendo con Jesús, ¿verdad? Y luego sigue con nosotros, no termina con Jesús, porque
resucitó. Y entonces vienen los apóstoles y reciben toda esta riqueza y hay que leer entonces Hechos de los Apóstoles. Cómo se empieza a desarrollar el evangelio de la salvación a través de las comunidades, ¿verdad? Entonces, no es que Pedro hacía milagros, que Santiago hacía, porque es que eso es el problema que nosotros tenemos, que es que San Judas Tadeo es tan milagroso. San Judas Tadeo no es milagroso. O sea, si es siempre el protagonismo es de Dios. Miren, ni siquiera María Santísima, todo lo de María es por Cristo. Nosotros decimos eso en la Eucaristía, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por supuesto que antes mencionamos a los ángeles, a los santos, a María, a todo lo que ustedes quieran, pero ¿por qué? Porque igual que Jesús fueron obedientes a su visión y renunciaron a muchas cosas de ellos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que ver la categoría de salvación, la categoría de redención, la categoría de sacrificio. Tenemos que ir entendiendo esas palabras e irles dando su verdadero sentido. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Tenemos 8 minutos para que se vuelva a terminar. Así es que no sé si tienen preguntas o dudas. ¿Hay alguna duda, pregunta? No, licenciada, por el momento, bien. Entonces, Licenciada, yo solo un comentario rapidito a ver, comentario rapidito. sobre el caso que nos contó de la joven que Ajá, resultó con ajá, cáncer. ajá. Eh, y ese es el pensar de todos, cómo cada vez descubro más cosas sobre lo equivocados que hemos estado siempre, pero eso es toda la gente que nos rodea, que creemos que es una negociación con Dios. Es esa negociación, yo negocio, soy bueno, soy malo, esto me va a pasar, pero esto es pues la forma como lo hemos comprendido, como nos lo han enseñado, lamentablemente también, ¿verdad? Porque es esa, lo que también dice usted, la, el, el aprendizaje de primera comunión, ¿verdad? Y pues sí preocupa porque captamos mal, pasamos una vida entendiendo mal el mensaje, ¿verdad? Entonces es interesantísimo creer que vamos a negociar con él y que él no somos dignos de que siquiera nos vea, ¿verdad? Sabemos, pues no lo vimos en toda una vida, no le hablamos, entonces todos sabemos, como dice usted, en qué pecamos, cuál es nuestro pecado y todos pecamos distinto, pero cómo llama la atención esa negociación que creemos, ¿verdad? No nos creemos dignos y es todo lo contrario. Pues imagínense que por eso se llama buena noticia. Evangelio quiere decir buena noticia, que Dios es nuestro Padre, que Dios es amoroso, es tierno. Y, por supuesto, en ningún momento nos ha prometido que no va a haber sufrimiento, porque es que no se puede. La vida es así, la vida es así. Y muchas veces, ¿sabe cómo la aterré más a ella? Ya que estaba aterrada, la aterré más. Y le dije, tienes una niña. Y tú no sabes, le dije, si ese cáncer que tienes es genético. Entonces, deja de estar centrada en algo que no es cierto, que no es que Dios te esté castigando de nada, sino que las cosas vienen como vino el coronavirus, como vino todo, así viene el cáncer y así vienen tantas cosas más. Y también le conté algo más para que deje de estar, no es que no quiera que llore, tiene que llorar, está sufriendo su duelo, pero tiene que comprender realmente cuál es la situación, porque eso es más doloroso todavía. Sentir, deje que penoso, es doloroso pensar que en un momento de absoluta necesidad no podemos acercarnos a Dios. Miren, ese era el tema peor que hacían los saduceos, los fariseos, y por eso Jesús les dice que son guías ciegos, que quieren guiar a otros ciegos, y ni siquiera entran ellos ni pueden sacar a otros, dice, ¿verdad? Porque ponen cargas en la gente que ni siquiera ustedes pueden seguir, dice. Es que miren, es tan importante conocer realmente
cómo es que Dios nos ama, cuál es, y que tenemos la puerta abierta con Él, como, es que solo con entender el Hijo Pródigo, no se necesita más, si lo entendiéramos de verdad, con solo esa parábola que la entendiéramos perfectamente y que no la tuviéramos como cuento, sino como algo real, de una revelación de Dios, sería más que suficiente. Pero como nos gusta estar latigándonos, ¿verdad? Y sentirnos víctimas y todo lo que ustedes quieran, pues ni modo. Pues entonces es muy triste, muy doloroso no imaginarnos, pues. Licenciada, ¿Qué y más? también quizá algo más, a mí me parece pues más delicado, es pensar que porque me porto bien, yo no merezco que pase nada malo, ¿verdad? Algo así. Esas negociaciones que decía Rosana, pero también a la inversa, no solo me he portado mal y entonces ahora me está castigando y no merezco tal, lo otro, ¿verdad? Como yo me he portado bien y he hecho todo bien, debo creer que a mí no me va a pasar nada. Pues eso es justamente lo que pasa con el hijo mayor del hijo pródigo. Cabal. Es el hijo mayor que dice, bueno, pero si es que yo aquí estoy, siempre te he sido obediente, soy fiel, ¿y por qué? Entonces, en fin, son temas que de verdad, yo de veras ruego a Dios que este diplomado, si no han comprendido las cosas, por lo menos se interesen y las busquen en ese librito que para mí está siendo fascinante, de veras, yo lo estoy estudiando junto con ustedes. Y miren, porque yo disfruto con estas imágenes que pongo en la presentación. Mira cómo me las gozo. Cada vez que miren esta, por ejemplo, me parece fantástica esta imagen. Me encanta. Y entonces a veces me quedo viendo yo las imágenes que estoy buscando para la presentación y digo yo, qué cosas más bonitas, de veras. Pero miren ahí, ustedes ven su cuerpo todo lastimado. Es impresionante lo que las imágenes nos pueden transmitir, ¿verdad? Pero en fin, el hecho es que lo que encontramos en la escritura, pues ya sabemos, es teología, pero hay que entender qué es teología. Miren, por favor, si no lo han comprendido, por favor, pregunten por qué los evangelios, pues ya dijimos no sé cuántas veces que no son historias, biografías ni la vida de Jesús, es teología, son construcciones de fe en Jesucristo. Y por supuesto que están fundamentados en hechos históricos, pero estos hechos históricos están reflexionados. ¿Por qué sabemos que esta muerte dolorosa es salvadora, redentora, es un porque Jesús lo dice en la última cena. Y Jesús no es ni maestro ni filósofo, es Dios. Entonces, si Él está diciendo que eso es lo que significa su muerte, eso es lo que significa su muerte. Y si Él dice que hay que hacer un memorial, no del Calvario, sino de la cena, porque Él se queda con nosotros ahí, pues es que mire, no lo está diciendo ni el Papa Francisco, ni lo está diciendo Juan Pablo II, lo dijo Jesús y está en el Evangelio. Así de elemental es este curso de teología bíblica que ni debería de existir porque está ahí en la Escritura. Simplemente cualquier cosa son comentarios, simplemente comentarios. El texto, el fundamento, la fuente es la Biblia. Todo lo demás son comentarios. Y si ustedes lo leen con los comentarios adecuados de pie de página, no hay pierde alguno, absolutamente. Bueno, entonces des en cuenta que ya tenemos claro que los evangelios tienen un fundamento histórico, pero son reflexiones. Miren, ya queda un minuto para que se vuelva a terminar, ¿verdad? Y entonces, los dichos de Jesús, pues son dichos que los pudo haber dicho de distinta manera, ¿verdad? O en distintos momentos. Pero de alguna manera quieren darnos un acercamiento a la comprensión del misterio. ¿Qué misterio? De Dios. ¿Qué otro misterio? Del sufrimiento, del dolor, de la muerte. Pero